la carta inesperada. El sonido del timbre de la puerta resonó en la oficina de Ana, interrumpiendo su habitual rutina matutina. Era un día nublado y gris en la ciudad, lo que reflejaba su estado de ánimo, una mezcla de ansiedad y determinación. Como psicóloga especializada en la superación personal, Ana estaba acostumbrada a ayudar a otros a enfrentar sus miedos y desafíos, pero hoy sentía una inquietud inexplicable. Mientras organizaba algunos archivos, su asistente, Clara, entró con una expresión curiosa en su rostro. «Ana, hay una carta que llegó esta mañana. No tiene remitente, solo está en un sobre simple», dijo, tendiendo el papel hacia ella. Ana frunció el ceño, sintiendo una punzada de desasosiego al tomar el sobre. El hecho de que no tuviera un remitente la hizo sentir incómoda. Con manos temblorosas, rasgó el sobre y sacó una hoja de papel arrugada. La caligrafía era pulcra, casi como si alguien hubiera tomado su tiempo para escribir cada letra con cuidado. «Te destruiré como no tienes idea, pero si soportas, tú subirás a la cima como no te imaginas. Atentamente, la disciplina». Las palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. Ana sintió que su corazón se aceleraba y la piel se le erizaba. La carta parecía sacada de una película de suspenso, y su contenido resonaba en su mente de una manera perturbadora. ¿Quién podría haber enviado esto? ¿Qué quería decir con destruiré? A medida que las palabras se grababan en su memoria, la inquietud se transformó en un torrente de emociones. Se preguntó si había alguien en su vida personal o profesional que pudiera sentir resentimiento hacia ella. Se sentó en su escritorio, dejando caer la carta sobre la mesa, como si eso pudiera alejar su poder. Clara, observando su reacción, preguntó, «¿Está todo bien, Ana? ¿Qué dice la carta?» «No, no estoy segura», respondió Ana, sintiendo una oleada de vulnerabilidad. «Es una amenaza, pero también parece un desafío». «¿Quieres que la lleve a la policía?», sugirió Clara, visiblemente preocupada. «No, no creo que sea necesario. Solo necesito tiempo para procesarlo», dijo Ana, forzando una sonrisa. Sin embargo, dentro de ella, un torbellino de pensamientos comenzó a girar. La disciplina, ese concepto que había enseñado y defendido durante años, ahora la miraba desde una perspectiva oscura y amenazante. El resto del día transcurrió con lentitud. Ana intentó concentrarse en sus sesiones con los pacientes, pero las palabras de la carta resonaban en su mente. Se preguntó si su propia vida estaba tan en equilibrio como había creído. Las inseguridades que había trabajado arduamente para superar comenzaron a aflorar. Al llegar a casa esa noche, se sentó en su sofá, la carta aún en su bolso. Sabía que debía enfrentarse a la verdad detrás de ella. Aunque era psicóloga, Ana no estaba exenta de luchas internas. La disciplina era algo que siempre había asociado con el crecimiento, pero ahora parecía un arma de doble filo. Decidió que, en lugar de dejar que la carta la intimidara, utilizaría su mensaje como un catalizador para la autoexploración. En su mente, se formó una resolución: descubrir quién había enviado la carta y, más importante aún, qué significaba realmente para ella. Con una mezcla de miedo y determinación, Ana se preparó para enfrentar los laberintos de su propia mente. Sabía que el camino no sería fácil, pero si había aprendido algo de su carrera, era que a veces, los mayores desafíos podían conducir a las transformaciones más significativas. Ecos del pasado. La luz del día se filtraba a través de las cortinas de la oficina de Ana, iluminando el desorden de libros y notas esparcidas por el escritorio. Sin embargo, a pesar de la calidez del sol, un frío interno la envolvía. La carta seguía pesando en su mente como una sombra persistente. Ana sabía que, para avanzar, necesitaba enfrentar los ecos del pasado que esa carta había despertado. La noche anterior, había pasado horas revisando viejas fotos y recuerdos, intentando conectar los puntos que la llevaron hasta aquí. En su mente, los ecos de risas infantiles y lágrimas compartidas reverberaban como una melodía distante, trayendo a la superficie memorias que había enterrado durante años. Ana decidió comenzar su día con una sesión de meditación. Se sentó en la esterilla de yoga que había guardado en el armario. Cerró los ojos y respiró profundamente, intentando despejar su mente. Sin embargo, las imágenes de su infancia comenzaron a inundarla. Se vio a sí misma como una niña,
siempre buscando la aprobación de su madre, que parecía nunca estar satisfecha. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana?, le repetía su madre con frecuencia. Esa comparación constante, ese eco de rechazo, había moldeado su autoestima. Cada palabra resonaba en su mente como un mantra destructivo. Ana sintió la presión en el pecho, recordando los días en que se esforzaba por ser la hija perfecta, solo para sentir que nunca era suficiente. La meditación se transformó en un torrente de emociones, y Ana se dio cuenta de que los ecos del pasado no solo eran recuerdos, sino heridas abiertas que aún necesitaban sanarse. Decidió que era momento de confrontar esos sentimientos en lugar de esconderlos. Al llegar a su oficina, decidió abrir un diario, algo que no había hecho en años. La idea de escribir sobre sus pensamientos y emociones le pareció una forma de desahogar su carga emocional. Comenzó a plasmar sus recuerdos en el papel. Siempre he sentido que debía probar mi valía. La carta me recuerda a las palabras de mi madre, a la presión de tener éxito a toda costa. Tal vez eso es lo que el autor de la carta quiere hacerme dudar de mí misma, de mi trabajo, de mi vida. Pero, ¿y si eso no es cierto? ¿Y si esta vez, en lugar de destruirme, me impulsa a encontrar mi verdadero yo? Esa noche, mientras el sol se ponía y la oscuridad comenzaba a envolver la ciudad, Ana decidió buscar en su pasado las herramientas que la habían ayudado a superar adversidades anteriores. Recordó su primer año en la universidad, cuando había luchado por encontrar su lugar en un entorno desconocido. Se dio cuenta de que fue la disciplina la que la ayudó a levantarse cada vez que se caía, a no rendirse a pesar de las críticas. Ana se sintió inspirada. En lugar de permitir que la carta la destruyera, haría de ella una motivación. Fue a la biblioteca y comenzó a investigar sobre el poder de la disciplina, las historias de personas que habían enfrentado desafíos similares y habían salido más fuertes. Desde los grandes líderes hasta los atletas que habían superado obstáculos personales, todas sus historias tenían un hilo común, la perseverancia y el crecimiento a través del sufrimiento. Mientras pasaba horas leyendo, encontró una frase que resonó en su interior: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Aquellas palabras se convirtieron en un mantra en su mente. La disciplina no era solo un medio para alcanzar la cima, era una forma de vivir, de enfrentar la vida con valentía y determinación. Al final de la semana, Ana había pasado por una transformación interna. La carta anónima, que una vez la había llenado de temor, ahora era un símbolo de su resiliencia. Se dio cuenta de que cada eco de su pasado tenía el potencial de enseñarle algo valioso, de fortalecerla en lugar de debilitarla. Decidida a cambiar la narrativa de su vida, Ana se preparó para enfrentar los siguientes desafíos. Sabía que el camino hacia la superación personal no sería fácil, pero estaba lista para afrontar lo que viniera. La disciplina, una vez vista como un enemigo, se había convertido en su aliada, y estaba lista para utilizarla como una herramienta de transformación. Con una nueva perspectiva y una determinación renovada, Ana miró hacia el futuro con esperanza. La carta no había conseguido romperla, en cambio, había despertado en ella la fuerza que había permanecido dormida durante demasiado tiempo. El encuentro con la disciplina. Ana se despertó esa mañana con una sensación de renovada determinación. La carta anónima, que había sido una fuente de ansiedad, se había transformado en un recordatorio de su fuerza interior. En lugar de ceder al miedo, había decidido enfrentarse a lo desconocido y buscar respuestas. La disciplina, esa voz interna que había aprendido a escuchar, la guiaría en su viaje hacia la superación. Al llegar a su oficina, Ana sintió que el aire era diferente. Había un nuevo sentido de propósito en cada rincón de su espacio. Comenzó su día con una sesión de meditación más profunda, dedicando tiempo a reflexionar sobre lo que la disciplina significaba para ella. Las palabras de la carta aún resonaban en su mente, pero ahora tenían un nuevo contexto. ¿Cómo podría utilizar la disciplina para desafiar no solo sus miedos, sino también los obstáculos que aún se interponían en su camino? Después de meditar, Ana decidió organizar un taller sobre la disciplina y la resiliencia, un espacio donde sus pacientes pudieran compartir sus experiencias y aprender juntos. La idea de guiar a otros a través de su propio viaje la llenó de energía. Quería que sus pacientes comprendieran que, aunque la vida pudiera ser implacable, también podían encontrar formas de transformarse a través de las dificultades. Mientras se preparaba para el taller,
Ana se recordó a sí misma que la disciplina no era simplemente seguir reglas o normas. Era la capacidad de tomar decisiones conscientes y mantener el enfoque en los objetivos, incluso en los momentos más difíciles. Ella había aprendido a amar este concepto a lo largo de su carrera, y ahora era el momento de compartirlo con otros. El día del taller llegó. Ana arregló la sala de sesiones, creando un ambiente acogedor con cómodas sillas en círculo y una pizarra en el frente. Cuando los participantes comenzaron a llegar, notó una mezcla de emociones en sus rostros: incertidumbre, esperanza y, sobre todo, un deseo de cambio. El taller comenzó con una breve introducción sobre la disciplina. Ana compartió sus propias experiencias, incluso sus luchas internas con la inseguridad y el deseo de aprobación. Les habló sobre la carta que había recibido y cómo había decidido transformarla en una oportunidad para crecer. Sus palabras resonaron con los asistentes, y poco a poco comenzaron a abrirse. Una de las participantes, Laura, compartió su propia historia de lucha con la ansiedad. Siempre he sentido que la disciplina es algo que me pesa, como si fuera un castigo en lugar de una herramienta para crecer, confesó. A menudo me siento abrumada y no sé cómo encontrar el equilibrio entre ser disciplinada y ser compasiva conmigo misma. Ana escuchó atentamente. Esa es una preocupación común, respondió. La disciplina no significa ser duro contigo mismo, significa aprender a ser responsable de tus decisiones y entender que cada pequeño paso cuenta. Es un proceso de autocompasión. Se trata de crear hábitos que te acerquen a tus metas, pero también de permitirte fallar y aprender de esos fallos. A medida que avanzaba el taller, los participantes comenzaron a compartir sus propios desafíos y estrategias para superar la adversidad. Ana facilitó ejercicios prácticos que les permitieron explorar la disciplina en sus propias vidas. Les pidió que identificaran un área en la que desearan mejorar y escribieran un plan con pequeños pasos concretos que pudieran tomar. El ambiente se llenó de energía y conexión. Al finalizar la sesión, Ana sintió que había creado un espacio seguro donde todos podían aprender unos de otros. Vio cómo la disciplina, que una vez había sido un concepto temido, comenzaba a ser vista como una fuente de poder. Al final del día, mientras recogía la sala, Ana sintió una satisfacción profunda. Se dio cuenta de que su propia lucha con la carta había sido una forma de prepararse para ayudar a otros en sus propios laberintos mentales. Había encontrado un nuevo sentido de propósito en su trabajo, y la disciplina no solo se había convertido en un concepto abstracto, había cobrado vida a través de las historias de sus pacientes. Esa noche, mientras reflexionaba sobre el día, Ana comprendió que el encuentro con la disciplina no era solo una lucha, sino una danza. Era un proceso en el que se movía hacia adelante y hacia atrás, aprendiendo y creciendo. Se dio cuenta de que estaba en el camino correcto y que, aunque los ecos del pasado aún la acompañaban, había dado un paso significativo hacia adelante. Con una renovada claridad y propósito, Ana se sintió lista para enfrentar lo que viniera. Sabía que la carta anónima era solo el comienzo de un viaje más profundo. La disciplina, que una vez había sido un concepto amenazante, ahora era su compañera en la búsqueda de su verdadero yo. Desafíos internos. Los días pasaron, y Ana se sumergió en su trabajo con una nueva perspectiva. La experiencia del taller había sido transformadora, tanto para ella como para sus pacientes. Sin embargo, a pesar de su entusiasmo, había algo latente que no podía ignorar: los desafíos internos que la acechaban. Cada mañana, al despertar, la carta anónima seguía siendo un recordatorio de que había fuerzas en su vida que estaban listas para desestabilizarla. Aunque había decidido no dejar que las palabras de la carta la afectaran, su significado continuaba resonando en su mente. Ana comenzó a darse cuenta de que los desafíos que enfrentaba no eran solo externos, sino que también se alimentaban de sus propios miedos y dudas. Una tarde, mientras revisaba algunos archivos de sus pacientes, recibió una llamada inesperada. Era su madre, cuya voz sonaba más débil y cansada de lo que recordaba. «Ana, necesito que vengas a verme», dijo su madre. La petición la golpeó como un puñetazo en el estómago. La relación con su madre había sido complicada, llena de reproches y comparaciones dolorosas. La idea de tener que enfrentar ese pasado, nuevamente, le provocó un torbellino de emociones. Ana sabía que debía ir, no solo por su madre, sino también para enfrentar sus propios demonios. Aceptar esta visita era un paso hacia la sanación,
tanto para ella como para su madre. Al llegar a la casa de su infancia, la nostalgia se apoderó de ella. Los viejos muebles y las fotos en las paredes evocaban recuerdos de momentos felices, pero también de tensiones familiares. Su madre la recibió con un abrazo, pero Ana pudo sentir la distancia emocional que había entre ellas. A medida que se sentaban en la sala, el silencio se volvió pesado. «He estado pensando mucho», comenzó su madre, sus ojos llenos de lágrimas. «Me doy cuenta de que nunca he sido una buena madre. Siempre quise que fueras perfecta, y eso me hizo perderme lo que realmente eres». Ana sintió que su corazón se apretaba. Esa confesión era un paso importante, pero también era un eco de todas las inseguridades que había llevado consigo durante años. La culpa y el remordimiento la invadieron, pero decidió que esta era una oportunidad para ser honesta. «Mamá, he luchado mucho por tu aprobación. Siempre he sentido que nunca era suficiente», dijo, sus palabras fluyendo como un río desbordado. Su madre asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. «Sé que te he hecho daño, y lo lamento. Me he dado cuenta de que mi disciplina no fue amor, fue miedo. Quería que fueras fuerte, pero no supe cómo guiarte sin dañarte. Ahora veo que la disciplina puede ser una herramienta de amor, no un castigo», confesó. Esa conversación fue un punto de inflexión. Ana se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo aferrándose a las heridas del pasado que había dejado de lado la posibilidad de la reconciliación. En lugar de permitir que la historia de su infancia la definiera, podría reescribirla con compasión y entendimiento. Al regresar a casa, Ana sintió que un peso había sido levantado de sus hombros. Había enfrentado uno de sus mayores desafíos internos y había logrado transformar esa experiencia en una oportunidad para sanar. Sin embargo, a medida que pasaban los días, nuevos desafíos comenzaban a surgir. El impacto de su taller sobre disciplina había generado un interés inesperado en la comunidad. Muchos de sus pacientes comenzaron a asistir a sus sesiones con expectativas más altas. Algunos se mostraban ansiosos por obtener resultados rápidos, mientras que otros luchaban con la disciplina que ella había tratado de inculcar. Ana se dio cuenta de que algunos de ellos esperaban que las herramientas que ella les ofrecía fueran soluciones mágicas, sin tener en cuenta que el camino hacia el crecimiento personal era un proceso a largo plazo. Una tarde, al finalizar una sesión, se sintió abrumada por la presión de ser la guía que sus pacientes necesitaban. La autocrítica comenzó a asomarse, preguntándole si realmente estaba equipada para ayudar a otros. En su mente, se formó una nube de dudas. ¿Y si fallo? ¿Y si no puedo guiarlos adecuadamente? ¿Soy realmente lo suficientemente buena para esto? Ana decidió que era hora de reflexionar sobre esos desafíos internos en lugar de dejarlos consumirla. Comenzó a escribir en su diario sobre sus miedos y ansiedades. Reconoció que cada vez que sentía que no era suficiente, era un eco de su infancia, una voz del pasado que aún la perseguía. En lugar de luchar contra esos sentimientos, se propuso aceptarlos como parte de su proceso. A través de la escritura, Ana comprendió que la disciplina también implica reconocer las emociones y ser amable consigo misma. Se dio cuenta de que su viaje personal no era solo sobre lograr objetivos, sino también sobre aprender a ser compasiva y comprensiva con sus propias luchas. Al final de la semana, Ana decidió llevar a cabo una nueva sesión grupal, esta vez centrada en la aceptación y el autoconocimiento. Quería que sus pacientes entendieran que la disciplina no solo se trataba de alcanzar metas, sino también de abrazar las imperfecciones y los desafíos que cada uno enfrentaba. El día de la sesión llegó, y Ana se sintió un poco nerviosa, pero también emocionada. Al compartir su experiencia sobre la lucha interna que había enfrentado, vio cómo resonaba con muchos de sus pacientes. La honestidad en su vulnerabilidad creó un ambiente de confianza y apertura. A medida que cada participante compartía sus propias historias de desafíos internos, Ana se dio cuenta de que no estaba sola. Todos estaban lidiando con sus propios ecos del pasado, sus propias inseguridades y sus propios miedos. La conexión entre ellos creció, y juntos comenzaron a explorar el concepto de la disciplina desde una nueva perspectiva, una disciplina que incluyera la aceptación, la compasión y la autoconfianza. Esa noche, al regresar a casa, Ana sintió que había dado un paso más en su viaje. Los desafíos internos seguirían siendo parte de su vida, pero ya no eran monstruos que la acechaban en la oscuridad. Eran oportunidades para crecer y aprender,
y sabía que estaba en el camino correcto hacia la cima que había comenzado a vislumbrar. La revelación. Los días se convirtieron en semanas, y la vida de Ana comenzó a girar en torno a su práctica profesional y sus nuevas sesiones grupales. La aceptación y la autocompasión se convirtieron en pilares fundamentales de su enfoque terapéutico, y la respuesta de sus pacientes fue abrumadoramente positiva. Sin embargo, en el fondo de su mente, la carta anónima seguía presente, como una sombra que nunca se desvanecía por completo. Una noche, mientras revisaba sus notas, un correo electrónico apareció en su bandeja de entrada. Era de un antiguo colega de la universidad, Javier, un psicólogo especializado en la investigación de la resiliencia. Ana se sintió nostálgica al leer su mensaje, ya que siempre habían tenido una conexión especial basada en la comprensión mutua de sus pasiones por la psicología. Javier le propuso reunirse para discutir su último proyecto sobre la disciplina y el crecimiento personal. Ana, emocionada por la oportunidad de intercambiar ideas, aceptó de inmediato. La reunión se programó para el siguiente martes en una cafetería local que ambos solían visitar durante sus años de estudio. El día de la reunión, Ana llegó con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Cuando vio a Javier, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. La charla fluía con facilidad, y pronto comenzaron a profundizar en sus experiencias recientes. Me he estado adentrando en el tema de la disciplina y cómo puede ser un catalizador para la transformación personal, le explicó Ana, sintiéndose cada vez más cómoda al compartir sus pensamientos. Sin embargo, también me ha hecho reflexionar sobre lo que significa realmente ser disciplinado. A veces, siento que hay una línea delgada entre la disciplina y el autocastigo. Javier asintió, comprensivo. Es un dilema interesante. Muchas veces, las personas confunden la disciplina con la rigidez. Pero en realidad, la disciplina debería ser una forma de amor propio. Es un compromiso con uno mismo, no una forma de control. Ana sintió que esas palabras resonaban profundamente en su interior. Mientras continuaban su conversación, comenzaron a hablar sobre sus propios viajes personales. Ana se sintió libre al hablar de la carta anónima y de cómo había influido en su vida. Javier escuchó atentamente, y sus ojos se iluminaron con comprensión. Parece que esa carta ha sido un poderoso motivador para ti, dijo Javier. A veces, las cosas más difíciles que enfrentamos pueden llevarnos a revelaciones sorprendentes sobre nosotros mismos. Ana asintió, sintiendo una conexión especial con Javier en ese momento. Es curioso, porque, aunque me siento más fuerte, a veces todavía siento que estoy buscando respuestas. Como si la disciplina que mencionaba la carta tuviera un significado más profundo que aún no he descubierto. Javier hizo una pausa, mirándola con atención. ¿Y si la disciplina no se trata solo de superar obstáculos externos, sino de desentrañar los propios miedos y limitaciones? Tal vez la verdadera revelación sea aceptar tus luchas y aprender a navegar por ellas. Esas palabras se aferraron a la mente de Ana. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, comenzó a reflexionar sobre la idea de que la disciplina podría ser un viaje interno tan importante como cualquier meta externa. ¿Qué significaba realmente para ella ser disciplinada? ¿Era simplemente alcanzar objetivos o había algo más profundo y significativo en juego? En medio de sus pensamientos, una idea repentina la golpeó como un rayo. Tal vez la disciplina que había mencionado la carta no era solo un castigo, sino una forma de liberación. Era un viaje hacia la verdad y la autenticidad. Era hora de examinar no solo los desafíos externos que enfrentaba, sino también sus propios miedos más profundos. Al día siguiente, decidió llevar a cabo una nueva sesión grupal centrada en la autoexploración. Quería que sus pacientes se sumergieran en sus emociones y reflexionaran sobre lo que la disciplina significaba para cada uno de ellos. Ana sabía que, al abrir ese espacio, también estaba permitiendo que su propia revelación floreciera. La sesión comenzó con una meditación guiada, donde Ana les pidió a todos que cerraran los ojos y se concentraran en su respiración. A medida que la sala se llenaba de silencio, ella sintió que estaba a punto de experimentar algo poderoso. Una vez finalizada la meditación, pidió a cada participante que compartiera lo que habían sentido. Algunos compartieron experiencias de lucha y autoexigencia, mientras que otros hablaron sobre el miedo a no cumplir con las expectativas. Ana escuchó atentamente, notando cómo las historias se entrelazaban y resonaban en el corazón de cada uno.
Lo que estamos explorando hoy no es solo la disciplina, dijo Ana, sino también cómo nos relacionamos con nuestras emociones y cómo esas emociones influyen en nuestras decisiones. A veces, las cosas que más nos retan son las que nos brindan la mayor oportunidad de crecimiento. Fue entonces cuando uno de los pacientes, Miguel, levantó la mano y compartió una revelación impactante. Siempre he pensado que la disciplina era el camino hacia el éxito. Pero ahora veo que también se trata de abrazar mis debilidades y aprender a vivir con ellas. La disciplina no es solo lo que logro, sino también cómo me cuido en el proceso. Ana sonrió, sintiéndose inspirada por la comprensión de Miguel. Exactamente. La disciplina no es solo un destino, es un viaje. Un viaje hacia el autoconocimiento, la aceptación y la autenticidad. Con cada nueva revelación compartida, la sala se llenaba de una energía palpable. Ana se dio cuenta de que no solo estaban explorando el concepto de disciplina, sino que estaban enfrentando juntos sus propios demonios y transformando la adversidad en un impulso hacia el crecimiento. Al final de la sesión, Ana sintió que había alcanzado una nueva profundidad en su propio viaje. La revelación de que la disciplina era un camino hacia la autoaceptación y el amor propio resonó profundamente en su corazón. En ese momento, se dio cuenta de que la carta anónima había sido un catalizador para algo más grande, un viaje hacia la verdad y la autenticidad. Esa noche, Ana se sentó a escribir en su diario. Con cada palabra que fluyó de su pluma, sentía que se acercaba más a la esencia de lo que significaba ser verdaderamente disciplinada. La carta había abierto una puerta hacia su interior, y ahora sabía que, al enfrentarse a sus propios miedos, estaba un paso más cerca de descubrir su verdadero potencial. Con una renovada claridad, Ana cerró el diario y se preparó para dormir, sintiéndose lista para enfrentar lo que viniera. La disciplina, que una vez fue una fuente de temor, se había convertido en su aliada en el viaje hacia la autoexploración y la autenticidad. La búsqueda de respuestas. Ana se despertó al día siguiente con una sensación de determinación que la empujaba hacia adelante. La revelación de la noche anterior la había dejado con una inquietante necesidad de desentrañar el misterio detrás de la carta anónima. Con la firme intención de comprender su significado más profundo, decidió que era el momento de investigar su origen y descubrir quién estaba detrás de aquellas palabras tan enigmáticas. Después de su rutina matutina, se sentó en su escritorio y revisó sus notas de terapia. Buscó patrones en las historias de sus pacientes, intentando identificar si alguien podría haber enviado la carta. La disciplina se había convertido en un tema recurrente en sus sesiones, y ella sabía que debía profundizar más en esas conversaciones. El día transcurrió en un vaivén entre sesiones de terapia y reflexiones sobre la carta. Durante una de sus sesiones, Laura, una paciente que había estado luchando con problemas de autoimagen, compartió una experiencia que resonó profundamente en Ana. Siempre he creído que el éxito requiere un sacrificio extremo, pero a veces me pregunto si eso es lo que realmente quiero. Estoy tan cansada de vivir bajo esa presión, confesó Laura, con la voz quebrada por la emoción. Ana se sintió conectada con sus palabras. Laura, ¿y si te dijera que la verdadera disciplina no se trata solo de sacrificio? A veces, lo más importante es encontrar un equilibrio y permitirte ser amable contigo misma, respondió, recordando la conversación que había tenido con Javier. La mirada de Laura se iluminó. Eso sería un alivio. Me gustaría poder dejar de lado esas expectativas irreales. Esa tarde, Ana tuvo otra sesión con Miguel. Decidió aprovechar su conexión con él, ya que había mostrado un profundo interés en la disciplina y el crecimiento personal. Miguel, ¿puedes pensar en alguien que haya tenido un impacto en tu vida y que pueda haber influido en tus ideas sobre la disciplina?, preguntó, sintiendo que podría ser una pista. Mi abuelo, respondió Miguel de inmediato. Siempre decía que el sacrificio es la clave para alcanzar cualquier objetivo. Pero ahora, escuchándote, me pregunto si él también estaba lidiando con sus propios demonios. Las palabras de Miguel resonaron en la mente de Ana. A medida que continuaban la conversación, empezó a darse cuenta de que la carta podría estar conectada a la historia de vida de alguien cercano a ella. Quizás alguien que había luchado con la disciplina y las expectativas impuestas. Esa noche, después de las sesiones, Ana se sentó en su sala de estar y revisó una vez más la carta. Te destruiré como no tienes idea, pero si soportas, tú subirás a la cima como no te imaginas. Atentamente, la disciplina.
La forma en que estaba escrita, con una mezcla de dureza y esperanza, la hacía pensar que quien la había enviado conocía de cerca la lucha por el crecimiento personal. Decidida a desentrañar el misterio, Ana decidió investigar más sobre su propio pasado. Sabía que no podía enfrentar este desafío sin explorar sus propias experiencias y las lecciones que había aprendido a lo largo del camino. Así que comenzó a buscar en su memoria, revisando eventos clave de su infancia y adolescencia que podrían haberla llevado a donde estaba hoy. A medida que las horas pasaban, Ana se sumergió en recuerdos de su vida, desde sus primeros fracasos en la escuela hasta las presiones familiares que había sentido al crecer. Recordó cómo su madre solía insistir en que siempre debía dar lo mejor de sí misma, incluso cuando eso significaba sacrificar su bienestar emocional. Tal vez la carta es un reflejo de las voces que he escuchado toda mi vida, pensó Ana, sintiendo que la historia detrás de la carta podría estar más cerca de lo que imaginaba. Quizás la disciplina que he aprendido es la misma que me ha empujado a luchar contra mis propios demonios. Con esta nueva perspectiva, Ana decidió que necesitaba volver a conectar con su madre. Había sido un tiempo desde que habían tenido una conversación significativa. Aunque la relación había sido complicada, sabía que su madre podría ofrecerle información valiosa sobre su historia familiar y las expectativas que habían moldeado su vida. Al día siguiente, Ana llamó a su madre y le pidió que se reunieran para almorzar. La mujer aceptó de inmediato, pero Ana sintió un nudo en el estómago al pensar en la conversación que tendría lugar. La idea de enfrentar su pasado la asustaba, pero al mismo tiempo, sabía que era un paso necesario para avanzar en su búsqueda. El día del almuerzo llegó y Ana se sentó frente a su madre en un pequeño restaurante. La conversación comenzó de manera casual, con risas y recuerdos superficiales. Pero Ana, empoderada por su reciente revelación, sabía que tenía que ir más allá de las superficialidades. «Mamá, quiero hablarte sobre algo que me ha estado pesando en la mente», dijo Ana, con la voz un poco temblorosa. «Recibí una carta anónima que me hizo reflexionar sobre la disciplina y cómo ha influido en mi vida. Quiero saber qué significaba para ti cuando me enseñaste sobre la disciplina». Su madre la miró, sorprendida por la dirección de la conversación. «La disciplina es importante, Ana. Te ayuda a ser responsable y a alcanzar tus metas. Pero entiendo que a veces puede ser abrumador. Lo sé, pero siento que hay algo más. A veces, me ha parecido que la disciplina era más un castigo que una herramienta de crecimiento», confesó Ana, observando las reacciones de su madre. La expresión de su madre cambió, y por un momento, Ana vio un destello de vulnerabilidad en sus ojos. «Ana, lo siento si te hice sentir así. Mi intención siempre fue prepararte para el mundo, pero también reconozco que a veces mis expectativas eran demasiado altas». Esa confesión fue un momento de revelación para Ana. Se dio cuenta de que su madre también había luchado con la disciplina y las expectativas. Era un ciclo de aprendizaje que se había transmitido de generación en generación, donde la búsqueda del éxito a menudo eclipsaba el cuidado personal. Mientras la conversación se profundizaba, Ana se sintió liberada al compartir sus sentimientos. Hablar sobre sus luchas le permitió ver a su madre bajo una nueva luz. Esa conexión emocional la ayudó a entender que su madre también había estado lidiando con sus propios demonios. Al salir del restaurante, Ana sintió que había dado un paso significativo hacia adelante. La búsqueda de respuestas no solo había revelado aspectos de su historia familiar, sino que también había fortalecido su relación con su madre. Con cada revelación, se sentía más preparada para enfrentar la carta y el desafío que representaba. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Ana reflexionó sobre lo que había aprendido. La disciplina no solo era un desafío externo, era un viaje interno lleno de matices y complejidades. Estaba dispuesta a enfrentarse a esos desafíos, no solo para ella misma, sino también para romper el ciclo de expectativas poco realistas. La búsqueda de respuestas la había llevado a un lugar de aceptación y comprensión. Sabía que la carta había sido solo el comienzo de un viaje más profundo hacia el autoconocimiento. Con renovada claridad y determinación, Ana se durmió, lista para continuar su camino hacia la verdad y el crecimiento personal. Enfrentando a los demonios. Ana se levantó sintiéndose inquieta, como si el mundo estuviera preparándola para algo grande, algo que ya no podía ignorar. La conversación con su madre había sido reveladora, pero también había removido capas profundas de emociones no resueltas que Ana había enterrado durante años.
Sabía que el próximo paso no sería fácil. Enfrentar sus demonios no era solo un proceso mental, era una batalla emocional que tenía que librar para romper el ciclo de expectativas y autocrítica. La carta seguía siendo un enigma, pero había quedado claro que no se trataba únicamente de un mensaje externo. Era como un eco de todas las voces que habían estado moldeando su vida. La disciplina, esa fuerza omnipresente, se había convertido en un espectro que exigía más de lo que Ana estaba preparada para dar. O quizás sí lo estaba, pero en sus propios términos. Esa mañana, decidió tomarse el día para sí misma. No tenía sesiones programadas y sentía la necesidad de confrontar lo que la había estado paralizando, su miedo al fracaso, su temor a no estar a la altura de las expectativas, tanto de los demás como de las suyas propias. Se miró en el espejo del baño, observando su propio reflejo como si intentara encontrar a la mujer detrás de la fachada profesional. «Es hora de hablar», susurró para sí misma. Se dirigió a su oficina, donde mantenía un diario que había estado escribiendo intermitentemente a lo largo de los años. Sentía que ahora era el momento de registrar lo que realmente pasaba por su mente. Abrió el cuaderno y comenzó a escribir, dejando que sus pensamientos fluyeran sin restricciones. Durante toda mi vida, he sentido que la disciplina era la única manera de lograr el éxito. Pero hoy me pregunto, ¿a qué precio? He sacrificado relaciones, he puesto mi bienestar en segundo plano, y me he permitido ser atrapada por una idea rígida de lo que significa el crecimiento. Me he exigido ser más fuerte, más capaz, más recipiente, pero nunca me he permitido ser vulnerable. Y ahora me enfrento a la verdad, tengo miedo. Miedo de fracasar, miedo de no ser suficiente. Pero tal vez ese miedo es el verdadero demonio que necesito enfrentar. Las palabras fluían sin control, cada línea revelando algo nuevo sobre su lucha interna. Mientras escribía, sintió que las capas de protección que había construido durante años comenzaban a desmoronarse. Por primera vez en mucho tiempo, Ana se permitió sentir todas las emociones que había estado suprimiendo, el miedo, la ansiedad, el dolor. Todo aquello que la había impulsado a mantener una fachada perfecta. Después de varias páginas de escritura catártica, se detuvo y respiró profundamente. Sentía que una pequeña parte de ella había sido liberada. Pero esto no era el final, solo el principio de algo más profundo. Recordó a su viejo amigo y colega, Ricardo, quien también era psicólogo, pero especializado en terapias alternativas. Había pasado años hablando sobre el poder del subconsciente y cómo las emociones no resueltas podían manifestarse como bloqueos en la vida diaria. Tal vez, ahora era el momento de pedir ayuda. Ana, quien siempre había sido la guía para otros, sentía la necesidad de ser guiada. Tomó el teléfono y marcó el número de Ricardo. «¿Ricardo? Necesito hablar contigo», dijo, casi en un susurro. «Ana, claro, lo que necesites». «¿Está todo bien?» «No del todo, pero creo que es momento de enfrentar cosas que he estado evitando. Me preguntaba si podríamos tener una sesión, no como colegas, sino como alguien que realmente necesita ayuda». Ricardo, siempre calmado y comprensivo, accedió de inmediato. Quedaron para esa tarde en su consultorio. Ana sabía que este encuentro sería crucial. Estaba a punto de enfrentarse a lo que más temía, a sí misma. Horas después, Ana se encontró sentada en la oficina de Ricardo, un espacio minimalista pero acogedor. Las paredes estaban llenas de arte abstracto, como si reflejaran el caos y la calma de la mente humana. Ricardo la observaba con atención, esperando a que hablara primero. «He recibido una carta anónima», empezó Ana, mientras le contaba brevemente todo lo que había sucedido hasta ese momento. «Y siento que esta carta está desatando algo en mí, algo que he estado evitando enfrentar durante mucho tiempo. Tengo miedo de lo que pueda descubrir si sigo indagando». Ricardo asintió, pero no interrumpió. La dejó continuar. «La disciplina ha sido una constante en mi vida. Desde que era niña, me enseñaron que el éxito solo viene con sacrificio. Pero ahora siento que me está destruyendo desde dentro. Me he exigido tanto que he olvidado cómo ser amable conmigo misma. ¿Cómo enfrento algo que ha sido parte de mí durante tanto tiempo?», preguntó Ana, sintiendo el nudo en su garganta crecer. Ricardo la miró con empatía, pero también con una firmeza que Ana no había esperado.
Ana, a veces confundimos la disciplina con la autocrítica. Nos castigamos pensando que eso nos hará más fuertes. Pero el verdadero crecimiento viene de aceptar todas nuestras partes, incluso las que consideramos débiles. ¿Qué te impide ser vulnerable? ¿Qué te asusta tanto de mostrarte tal como eres? Ana se quedó en silencio. Las palabras de Ricardo resonaban en lo más profundo de su ser. Era una pregunta que había evitado responder durante años. Tengo miedo de no ser suficiente. Miedo de que, si me detengo, si bajo la guardia, todo lo que he construido se desmoronará, respondió finalmente, con lágrimas en los ojos. Ricardo se inclinó hacia adelante, manteniendo su mirada firme y tranquilizadora. ¿Y eso que sientes, ese miedo, es lo que te está frenando? No se trata de la carta, ni de la disciplina en sí. Se trata de la forma en que te ves a ti misma. Has construido un muro para protegerte del fracaso, pero en realidad, ese muro también te impide avanzar. La verdadera disciplina es aprender a ser amable contigo misma mientras te exiges, es saber cuándo empujar y cuándo detenerte a respirar. Ana dejó que esas palabras se asentaran en su mente. Nunca había visto la disciplina de esa manera. Siempre la había percibido como un motor implacable, pero ahora entendía que había espacio para la suavidad, para la compasión, para ser humana. ¿O entonces, qué hago ahora?, preguntó, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. Empieza por perdonarte a ti misma por no ser perfecta. Y desde ahí, empieza a construir una nueva relación con la disciplina, una que no te destruya, sino que te impulse hacia adelante, sin miedo. Tienes que enfrentar esos demonios internos, no para derrotarlos, sino para comprenderlos. Ana asintió, sabiendo que este era el comienzo de un viaje más profundo y desafiante de lo que había anticipado. Pero también sabía que estaba lista. Estaba lista para enfrentar sus miedos, sus demonios, y salir más fuerte, no por ser implacable, sino por aprender a ser verdaderamente libre. Transformación personal. Los días posteriores a su conversación con Ricardo marcaron un punto de inflexión en la vida de Ana. Cada vez que recordaba sus palabras, algo dentro de ella cambiaba. La disciplina, esa fuerza que había sido su guía y su tormento, empezaba a tomar una nueva forma. Lo que antes veía como una cadena que la ataba a la perfección, ahora lo percibía como una oportunidad para transformarse. A medida que pasaba el tiempo, Ana decidió que era momento de aplicar lo que había aprendido en las sesiones con Ricardo. Se levantó una mañana y, en lugar de seguir su rutina estricta y perfectamente estructurada, optó por algo diferente, un espacio para el silencio. Se preparó una taza de té, se sentó frente a la ventana y observó cómo los primeros rayos de sol acariciaban la ciudad. Era un acto simple, pero enormemente simbólico. Era la primera vez en mucho tiempo que no sentía la urgencia de estar haciendo algo productivo. Ana cerró los ojos, respiró profundamente y permitió que el aire llenara sus pulmones. Lentamente, exhaló, soltando las tensiones acumuladas. Sabía que la verdadera transformación no ocurriría de un día para otro, pero este pequeño gesto, este respiro intencional, ya era un paso hacia su liberación. Decidió escribir en su diario nuevamente, esta vez con una sensación de calma. En lugar de desahogarse sobre sus problemas, quería registrar su viaje hacia la transformación personal. Abrió su cuaderno y escribió: Hoy decidí no luchar. Hoy me permití ser, sin presiones, sin expectativas. Por primera vez, sentí que la disciplina no me empujaba hacia la perfección, sino que me ofrecía un momento para respirar, para encontrarme conmigo misma. Esta sensación de paz, aunque pequeña, es el primer paso de mi verdadera transformación. Después de escribir, Ana sintió una ligereza que no había experimentado antes. La transformación personal, pensaba, no era un cambio repentino o dramático, era una serie de pequeños momentos de introspección y aceptación. Decidió ir más allá y enfrentarse a una de sus mayores pruebas, el ejercicio. Hasta ese momento, sus entrenamientos en el gimnasio habían sido implacables. Cada rutina estaba cuidadosamente planificada para mejorar su rendimiento, con tiempos y resultados exactos. Pero hoy, algo era diferente. Hoy, Ana no iba a medir su éxito por las calorías quemadas o los músculos trabajados. Iba a medirse a sí misma por cómo se sentía al moverse,
Al experimentar su cuerpo como algo que merecía respeto y cuidado, no solo como una máquina de productividad. Al llegar al gimnasio, dejó de lado el cronómetro y la lista de ejercicios. Decidió empezar con algo más intuitivo, una caminata tranquila en la cinta, observando sus propios pensamientos. A medida que caminaba, recordó las palabras de Ricardo sobre la disciplina y la autocompasión. Sintió como cada paso representaba una forma de soltar viejos patrones y de abrirse a una nueva manera de ser. Mientras caminaba, Ana cerró los ojos por un momento y dejó que su mente divagara. Recordó su infancia, los días en que corría libremente por el parque sin preocuparse por el tiempo o los objetivos. Esa sensación de libertad, perdida durante años, estaba empezando a volver. Al abrir los ojos de nuevo, se encontró sonriendo sin razón aparente. Había descubierto algo más allá del ejercicio, había redescubierto el placer de simplemente estar presente. Después del gimnasio, decidió enfrentarse a otro reto personal, el trabajo. Durante años, Ana había sido implacable en su vida profesional. Como psicóloga especializada en superación personal, había construido una carrera basada en el éxito y la exigencia. Pero ahora, algo en su enfoque debía cambiar. Volvió a su consultorio, esta vez con una nueva perspectiva. Ana comenzó a aplicar lo que había aprendido sobre la compasión y la disciplina flexible en sus sesiones con los pacientes. En lugar de enfocarse únicamente en el logro de metas, empezó a trabajar con sus pacientes en la aceptación de sus propios procesos, sus caídas y sus pequeñas victorias. Al enseñarles a ser más amables consigo mismos, Ana también aprendía a practicar esa misma amabilidad en su vida. Uno de sus pacientes, Jorge, había estado luchando con el perfeccionismo durante meses. Ana había tratado de ayudarlo a establecer metas claras, pero siempre notaba que Jorge volvía a caer en patrones de autocrítica. En esta ocasión, Ana abordó su caso de una manera diferente. «Oh Jorge», dijo mientras lo miraba con empatía, «hoy no vamos a hablar de tus metas. Quiero que me cuentes cómo te sientes con todo lo que has intentado hasta ahora. Sin juzgarlo, sin pensar en si has hecho lo suficiente. Solo cuéntame». Jorge, sorprendido por el cambio en la dinámica de la sesión, se tomó un momento para pensar. Poco a poco, comenzó a hablar de cómo el esfuerzo constante lo agotaba y cómo se sentía atrapado en un ciclo interminable de exigencias. «Siento que nunca es suficiente, no importa cuánto haga. Siempre hay algo más que mejorar», confesó, su voz cargada de frustración. Ana asintió, recordando sus propias luchas. Lo que antes hubiera sido una conversación sobre cómo superar esos bloqueos, ahora se convirtió en una exploración de cómo aceptar las imperfecciones como parte del proceso. «¿Y si te permites no ser suficiente?», preguntó Ana con suavidad. «No como un fracaso, sino como una parte natural de tu camino. La disciplina no siempre se trata de mejorar, también se trata de saber cuándo parar y ser amable contigo mismo». Jorge se quedó en silencio por un momento, reflexionando. Ana podía ver cómo sus palabras resonaban en él, tal como lo habían hecho en ella semanas antes. Este era el verdadero poder de la transformación personal, no radicaba en forzar el cambio, sino en permitir que el crecimiento se diera de manera natural, a través de la aceptación y el autoconocimiento. Cuando la sesión terminó, Ana sintió una satisfacción profunda. No solo estaba viendo cambios en sus pacientes, sino también en sí misma. La carta misteriosa, con su mensaje desafiante, había sido el catalizador de una transformación que Ana jamás habría imaginado. Su relación con la disciplina estaba evolucionando, y con ella, también lo hacía su vida. Al final del día, Ana regresó a su diario. Escribió: «Hoy comprendí que la verdadera transformación personal no es alcanzar un objetivo, sino aprender a caminar el camino con amabilidad. Me permití soltar el control, en ese acto de soltar, encontré una fuerza más poderosa que la disciplina misma, la aceptación de lo que soy en este momento. Y eso, más que cualquier logro, es lo que me llevará a la cima». El renacer. El amanecer de un nuevo día trajo consigo una sensación de calma y propósito renovado para Ana. Las semanas de introspección, desafíos emocionales y autodescubrimiento la habían llevado a un lugar que jamás imaginó alcanzar, un estado de paz consigo misma. Era como si, después de haberse perdido en los laberintos de su propia mente, finalmente hubiera encontrado la salida. Sentada en su escritorio,
Ana contempló la carta que había desencadenado todo. Aquellas palabras que, en un principio, parecieron una amenaza, ahora tenían un significado completamente diferente. Te destruiré como no tienes idea, pero si soportas, tú subirás a la cima como no te imaginas. Atentamente, la disciplina. Esa promesa, que antes había generado miedo, ahora resonaba como un desafío superado. Ana sonrió al darse cuenta de que la destrucción no había sido algo externo. No había un enemigo misterioso que la hubiera puesto a prueba. La verdadera confrontación había sido con ella misma, sus miedos, sus expectativas imposibles y la rigidez con la que había vivido. Todo aquello se había derrumbado, pero en lugar de caer en la desesperación, se había permitido reconstruirse. La disciplina no era su verdugo, sino su aliada. Pero no era la disciplina rígida y severa que ella creía conocer. Era una forma de estructura interna que le permitía crecer, tropezar y levantarse, sin juzgarse. Había encontrado un equilibrio entre la fuerza de voluntad y la compasión hacia sí misma. Decidió salir a caminar. El día estaba despejado, y el aire fresco la invitaba a disfrutar de una ciudad que ahora veía con otros ojos. Mientras recorría las calles, cada paso le recordaba que había cambiado, que había renacido de las cenizas de su antiguo ser. Durante su paseo, recibió una llamada inesperada. Era Ricardo, su mentor y amigo, quien había sido una pieza clave en su proceso de transformación. «Ana, ¿cómo te sientes?», preguntó él con calidez. «Me siento libre», respondió Ana con sinceridad. «Nunca pensé que me sentiría así. No es solo paz, es una sensación de renacer, como si todo lo que viví hubiera sido necesario para llegar a este punto». «Eso es lo que te decía sobre la disciplina», comentó Ricardo. «No se trata de una lucha constante por mejorar o alcanzar algo, sino de aprender a convivir con nuestras limitaciones y crecer a partir de ellas. Me alegra que lo hayas entendido». Ana asintió, aunque él no podía verla. Su mirada se perdió en la distancia mientras continuaba caminando. «Ricardo, quiero hacer algo con lo que he aprendido», dijo con determinación. «No puedo dejar que este proceso solo me transforme a mí. Quiero ayudar a otros a encontrar su propio camino, a superar sus propios laberintos internos. Me siento más preparada que nunca». Ricardo rió suavemente al otro lado de la línea. «Te lo sabía. Y confío plenamente en que lo harás. Tienes mucho que ofrecer, Ana. No solo como psicóloga, sino como alguien que ha vivido esta transformación en carne propia». La llamada terminó con unas palabras de aliento, pero Ana sabía que este era solo el comienzo de una nueva etapa en su vida. Durante mucho tiempo, había creído que el éxito radicaba en la perfección, en lograr más, en ser mejor. Pero ahora entendía que la verdadera cima no era un lugar de logro externo. Era un estado de plenitud interna, de estar en paz con quien era, con sus luces y sombras. Esa tarde, volvió a su consultorio, pero en lugar de regresar a su rutina de siempre, decidió poner en marcha algo diferente. Organizó una charla sobre la disciplina y la compasión, invitando a sus pacientes y colegas. Quería compartir su experiencia, no desde el lugar de la autoridad, sino desde la vulnerabilidad. Sabía que su historia podía inspirar a otros, y ahora estaba lista para hacerlo. El día de la charla, el pequeño salón de conferencias estaba lleno. Ana observó los rostros de los asistentes, pacientes que había ayudado, amigos, colegas, y hasta algunos desconocidos. Había una mezcla de curiosidad y expectación en sus miradas. Ana respiró profundamente y comenzó. «Hoy quiero hablarles sobre la disciplina, pero no de la manera en que solemos entenderla. No se trata de forzarnos a cumplir metas o de ser duros con nosotros mismos cuando fallamos. La verdadera disciplina es aprender a escucharnos, a aceptar nuestros momentos de debilidad, y a levantarnos con gentileza. He pasado por un proceso que me ha transformado por completo, y quiero compartirles lo que he aprendido». A medida que hablaba, sentía una conexión profunda con su audiencia. Cada palabra resonaba con autenticidad, y las personas asintieron, emocionadas por lo que estaban escuchando. Ana no solo les hablaba de teoría, les estaba ofreciendo su propia historia de lucha, caída y renacer. «A veces, necesitamos ser destruidos para reconstruirnos mejor», continuó. «Yo lo fui. Mis miedos,
Mis expectativas y mi autoexigencia me destruyeron, pero no fue el fin. Fue solo el comienzo de una transformación que me ha permitido encontrar una versión más auténtica de mí misma. Y si algo quiero que se lleven de aquí hoy, es que ustedes también tienen el poder de hacer lo mismo. Cuando terminó la charla, recibió aplausos cálidos y sinceros. Muchos se acercaron a agradecerle por su honestidad y por ofrecerles una nueva perspectiva sobre la disciplina y el crecimiento personal. Ana sintió una satisfacción profunda, pero también una humildad renovada. Sabía que, aunque había recorrido un largo camino, su viaje de autodescubrimiento nunca terminaría. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Ana tomó su diario una última vez. Abrió la página en blanco y escribió: Hoy renací. No soy la misma persona que comenzó este viaje, pero tampoco soy alguien completamente diferente. He integrado lo que fui con lo que soy, y eso me hace más fuerte. La disciplina me destruyó, pero también me dio la oportunidad de reconstruirme. Y en esa reconstrucción, encontré mi verdadero poder. Estoy lista para seguir adelante, para ayudar a otros, y para enfrentar lo que venga. Hoy, finalmente, estoy en paz. Con esas palabras, cerró el cuaderno y apagó la luz. Sabía que el viaje continuaría, pero esta vez, lo haría desde un lugar de equilibrio y amor propio. Ana había renacido, y estaba lista para todo lo que la vida le ofreciera. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.